El verdadero evangelio de Jesucristo produce la paz que Él compró con su sacrificio, que se sella en nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que cuando ya estamos salvos, el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro propio espíritu de que ya somos hijos de Dios permanentemente porque Él se selló. El evangelio real trae la libertad y la paz que sobrepasa todo entendimiento a un ser humano, porque es el descanso en la obra de Jesucristo. Entonces, esa paz es la que nos dice que nosotros ya sellamos el pacto. La salvación está en muy pocas personas. La salvación no está en el gran mundo cristiano. ¿Sabes cuántos cristianos hay en el mundo? No importa cómo se digan, católicos, evangélicos, pentecostales, mesiánicos, adventistas, calvinistas, mormones, testigos, todo el que profese a Jesucristo, aunque estén totalmente enredadas todas esas denominaciones, se llama cristiano, o sea, tiene afinidad a Jesucristo. La pregunta es, ¿cuántos de todos ellos realmente tienen al Espíritu Santo? Te aseguro que dentro de ahí es una minoría absoluta, porque ya cuando entendés cómo funciona te das cuenta del gran engaño de todo eso. Ya que Jesucristo dijo que Él era la verdad, Él no vino a establecer denominaciones cristianas. Él vino a decir, yo soy la verdad, yo vengo a salvarlos, yo vengo a reconectarlos con Dios Padre y el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, el evangelio falso, que es el que más predican los hombres, las denominaciones, los cristianos, es un evangelio falso, un evangelio mentiroso, que ocurrió desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de Pablo. Podemos ver en Gálatas cómo él reprende a los Gálatas y les dice, es increíble, les dice, que ustedes, después de ser llamados a la gracia de Cristo, se han dejado llevar por invento de hombres religiosos que les están pervirtiendo el evangelio. Esto ocurría desde siempre, porque la verdad está en muy pocos. Por eso también en el Antiguo Testamento apedreaban a los profetas de Israel, porque era incrédulo. El problema siempre ha sido la incredulidad. No creerle al 100% a Dios es lo que pierde al ser humano. Entonces, el evangelio falso es un evangelio que sí te habla de Jesús, te habla de que Jesús te salvó, que habla de que Jesús murió por vos, que tenés que creer, arrepiéntete, pero le anexa a que Jesús ya te salvó, que busques santidad, que te apartes del pecado, que sin santidad nadie verá al Señor. Y a lo mejor ahorita, si me estás oyendo por primera vez, estás diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Ya te voy a decir. Pareciera bueno eso, pero no, porque en la salvación solo es la obra de Jesucristo. El engaño es muy sutil. Satanás sabe cómo el hombre es lógico, cómo él en su lógica va a pensar que él tiene que estar manteniéndose en dignidad, cuando no funciona así. La dignidad la logró Jesús, por eso la salvación es un regalo, no tiene que ver con la dignidad del hombre. Ya que precisamente envían a Jesucristo porque lo que necesitaba Dios Padre para salvarnos es una reconexión por medio de la perfección. Esto lo hizo Cristo. Cristo fue el perfecto, el que no pecó, y en ese estado de no pecar murió por nuestros pecados a sus 33 años. De esa forma, la santidad mató al pecado. La santidad de Jesucristo decapitó al pecado. Y si el pecado fue decapitado, el pecado ya no tiene ningún poder de condena para un ser humano que ha creído de verdad en Jesucristo. Entonces, el evangelio falso le quita la esperanza a un ser humano común que sabe cómo vive, que sabe que se está luchando con vicios, con pecados, con esto. Le quita la esperanza porque lo que le meten en el coco es creer pero mantener, porque si no perdés. Entonces la gente dice, estoy perdido, no voy a poder. Cuando el verdadero evangelio de Jesucristo es, yo ya lo hice por ti, ¿lo vas a creer? Cuando tú sientas mi amor y se selle el Espíritu Santo, yo voy a hacer cambios en tu vida. Si me dejas, si me estás dejando hacerlo, tú vas a ver que lo que es el pecado y el exceso de pecado es basura para tu vida. Entonces, el mismo Espíritu mío que está en ti te va a ir alineando a que luches con todo aquello que quiera destruirte aquí en el mundo. Por eso en Romanos 6 dice que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. En Romanos 12 dice, es la voluntad perfecta de Dios que se presenten ustedes en la vida, porque ya están dentro, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero todo esto es a gente que ya venció, porque creyó que Jesús ya le dio la vida eterna. Y si Jesús ya me dio la vida eterna porque Él pagó, yo no tengo que hacer nada para mi salvación. Nada. Porque fue Jesucristo el que me salvó. Yo no hago nada en mi salvación. Mi salvación fue mérito de aquel que murió por mí, derramó su sangre por mí, se entregó por mí.
en espíritu, alma y cuerpo, y así me salvó del infierno y del lago de fuego. Mateo 10:28, Apocalipsis 20:15. Ya que si no hubiera hecho eso, quien hubiera muerto sería yo. Y yo hubiera muerto y no hubiera podido resucitar al tercer día. Y como Dios Padre hace justicia a la transgresión, yo hubiera quedado condenado para siempre en mis pecados. Porque Dios es justo. No puede quedar el pecado sin hacerle justicia, por eso enviaron a Jesucristo. Entonces el evangelio falso le roba la esperanza al ser humano y le bloquea la verdad, porque no le dice cómo funcionan las cosas, porque ni ellos mismos están salvos, ya que lo que existe es una epidemia de gente que se cree santurrona. Son hipócritas, se creen santurrones en sus propias obras y de cierta manera, aunque no lo declaren, denigran y juzgan a los que supuestamente no se están apartando del mal como ellos. Es gente que tiene una ilusión de santurronería, una ilusión moral que supuestamente eso los está manteniendo dignos. Cuando dice el libro de Isaías que el hombre, para mantenerse digno con Dios o para estar en paz con Dios, sus obras son trapo de inmundicia, no logra nada. Por eso es que enviaron a Cristo. El verdadero evangelio le da la paz total al ser humano, porque es Jesús diciendo: entendé que como vos no podés debido a tu incapacidad moral, vos sos un inmoral, tenés una carne pecaminosa, Romanos 7, que está vendida al pecado de esa carne. O sea, que no del todo vos no vas a poder evitar cometer pecados. No se puede. Lo que sí puede hacer el Hijo es apartarse del pecado y ya no hace práctica del pecado, porque práctica del pecado sería que uno cree en Cristo y continúe robando y no pasa nada. Continúe en un adulterio. No resuelve nada. Fornicación, sin resolver nada, en un estilo de vida. Todos los pecados que te imaginé en un estilo de vida. No hay nada, no hay remordimiento. No se puede al adquirir el conocimiento de la verdad. Obviamente hay un cambio. La fe sin obras es muerta en ese aspecto. Pero eso no quiere decir que ya está anulado las inmundicias de la carne que siempre cometen pecado. Porque lo dice la palabra. Pablo dice en Romanos 7, porque yo sirvo con mi mente a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. O sea, él entiende sus dos naturalezas que están ahí y que por eso Cristo lo vino a salvar. Entonces, el evangelio satánico es el que anula la obra consumada de Jesucristo para dejarle toda la carga al ser humano, como que de él va a depender mantener la dignidad de lo que hizo Jesucristo. El más grande engaño en el conocimiento en el cristianismo. Porque esto precisamente es lo que impide que la persona entre por la puerta estrecha, porque no le dicen que no tiene que ver con él, porque ellos no quieren aceptar eso, porque se las lanzan de santurrones. Entonces está el santurrón que cree que se está apartando del pecado y que está digno. Y también está la persona que lucha con mucho pecado y se cree indigna. Ninguno de los dos ha creído en el evangelio y van en camino al infierno. Porque no han creído que Jesucristo hace 2000 años pagó nuestros pecados y así nos salvó ya de todo. El juicio sobre el pecado no existe más para aquel que entró porque entendió que fue Jesucristo, que es Jesucristo, es Él es la llave. Por eso en Juan 19 Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, solo que entre. No, la puerta no eres tú ni yo, nadie va a ser puerta, porque eso sería que vos sos el que está logrando la dignidad. La puerta es Cristo porque Él lo hizo, entonces Él es la puerta, hay que entrar por Él por medio de la fe, nada más. Todo llamado en la vida de parte de Dios en la palabra, a que ya los que entraron sean sobrios, es porque ya entraron, porque si no, no, a Dios no le sirve tú aparte del mal si no le has creído de verdad a Cristo Jesús, porque no. Es una persona que no se quiere arrepentir ni reconocer el estado en el que está porque está intentándolo todavía. Por eso cuando una persona escucha esta explicación, que es la del evangelio real, y la cree, se acabó. El reposo total de las obras entra en el consumado desde Cristo, muere con Cristo, juntamente el crucificado. Ya no vive él, ella. Jesucristo vive por él. Jesucristo ahora cuenta por él. Es el que responde por esos dos. Ya no son ellos. Esa es la salvación. Un regalo inmerecido por el inmedible amor de Dios Padre, que ya lo hizo. Esa es la verdad.